Hola, esta es la sesión 23 del taller de técnicas de decoupage. En esta ocasión nos toca empezar un nuevo proyecto. Lo que voy a hacer va a ser decorar esta botella que veis aquí con una servilleta, y vamos a utilizar también foil oro para que veáis cómo aplicarla. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, en este caso voy a pintar toda la botella. Quiero decir, voy a cubrir toda la botella, voy a dejarla toda opaca, entonces hay que aplicarle una imprimación. Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar la botella con un poco de alcohol para quitarle restos de grasas, de suciedad, para luego poder aplicarle ya la imprimación y dejarla ya con la base para aplicar la pintura de fondo. Bueno, vemos que tiene aquí un tapón, no sé si lo vamos a utilizar o no, pero lo vamos a trabajar como si fuera el caso de que sí. Quitamos todos los restos que tenga de goma de etiquetas, muy importante. Porque aunque parezca que no tienen grosor, sí que abultan. Una vez que pintamos, sí que se nota un poquito de volumen. Así que importante limpiar bien esos restos. Bueno, y el siguiente paso, como siempre que vamos a trabajar sobre cristal con pinturas, tenemos que imprimir. Ya sabéis que utilizo normalmente imprimación multiusos de la marca Titán, que me gusta especialmente, que es una imprimación sintética, pero en este caso voy a hacerla con una imprimación en spray, más que nada porque veáis cómo utilizarla. El problema de trabajar con productos en spray es lo mucho que se puede manchar. Hay que tener cuidado de trabajar en un ambiente bien ventilado y bueno, proteger un poquito la zona de trabajo para que no se manche todo, porque el spray tiende a abrir mucho. Bueno, esta en concreto es de la marca Vallejo, pero hay muchas imprimaciones en el mercado en spray que son muy fáciles de utilizar, crean muy poca capa. Bueno, eso hace que funcionen especialmente bien. Tienen, como os digo, el inconveniente de que hay que mirar bien dónde se puede aplicar, en qué lugar, ¿no? Hay que batir muy bien, como todos los productos en spray, hay que batirla muy bien para que homogeneice bien todos los componentes. Yo voy a hacerlo directamente para que lo veáis bien, pero esto lo ideal es utilizar una caja de cartón un poco amplia, meter la botella adentro y ir girándola para que todo lo que abre el spray se quede dentro de la caja. Voy a ponerme un guante en la mano izquierda, que es la que voy a utilizar para ir girando la botella. Y la forma de aplicar el spray, siempre una distancia entre 15 y 20 centímetros, suavecito, sin pararnos, para que no acumule. No necesito una capa muy densa, todo lo contrario, cuanto más fina sea la capa de imprimación, mejor resultado va a darlo. Exactamente lo mismo que cuando la aplicamos en formato brocha o rodillo. Las capas de imprimación siempre finitas. Voy a dar un poquito también por la base, aunque se me pegue un poco al papel. Bueno, suficiente. La dejamos secar totalmente. El spray, para comprobar que queda bien limpio, lo que hay que hacer es ponerlo boca abajo y hacerle salir producto hasta que salga solamente gas. En el momento en el que sale solamente gas, quiere decir que está limpia la cánula y la boquilla, y va a servirnos para posteriores usos.
Dejamos secar totalmente y ya la tenemos lista para fondear. Bueno, mientras seca un poquito la botella, vamos a ir recortando la servilleta. Yo en este caso voy a utilizar esta servilleta, es una servilleta no de tienda de manualidades, me refiero a que no está comprada en una tienda de manualidades, es una servilleta decorativa, ya veis que tiene formato cóctel y tiene las imágenes como de unas figuras de una baraja inglesa, y voy a recortar las 4 figuras. En este caso voy a recortarlas a tijera totalmente, quiero que queden los contornos perfectamente marcados. Así que con una tijera que corte bien, vamos a recortar las piezas lo mejor posible. Veis que tiene un fondo muy oscuro, así que para desmecharlas o desgarrarlas, integrarlas en un fondo es complicado. Por eso lo de recortar perfectamente la pieza. Veis que no le quito las capas de abajo porque es más fácil de recortar si tiene un poco más de cuerpo. Pero al ir recortando pues se van desprendiendo. Tener cuidado de no cortar la capa de color. Cuando queremos aplicar un trozo de servilleta que tenga un fondo claro y vamos a hacerlo sobre algo que tenga fondo claro, podríamos recortarla con un poquito de agua y un pincel, como hacemos normalmente con los papeles de arroz que vamos a integrar, dejándole un poquito de fondo, pero en este caso para lo que voy a hacer no es una opción. Bueno, así voy a recortar las 4 figuras y no sé si las voy a utilizar, pero no voy a desechar estas piezas que tengo aquí en el canto de la servilleta. O sea, van a aparecer, voy a tener disponibles 4, las voy a recortar, son fáciles de recortar por si acaso las utilizo en algún punto de la botella. Mirad, aquí ya voy a tener la precaución de no estropear estas de aquí, poder sacar bien tres piezas. Bueno, pues aquí me quedo recortando. Ya ha secado la imprimación de la botella, así que ahora voy a fondearla con un poquito de pintura blanca. Como veis, ya he recortado las 4 figuras de la servilleta y esos 6 adornos. Voy a utilizar la pintura híbrida de Cadence, es una pintura multisuperficies, con lo cual no hubiera necesitado imprimación, pero ya sabéis que a mí me gusta especialmente a los metales muy finos y al cristal darle imprimación aún trabajando con pinturas multisuperficies. La característica de esta pintura, aparte de ser multisuperficies, es que tiene un buen poder de cubrición y por otro lado es muy dura. Una vez que seca, recomiendan dejarla secar si queremos obtener la máxima dureza 72 horas antes de realizar ninguna cosa sobre ella. Una vez que está bien seca, es una pintura muy dura que incluso se utiliza según el fabricante para suelos con total garantía. No sé, yo no lo he probado, no puedo afirmar esto hasta ese punto, pero sí que es una pintura muy dura y que tiene un buen poder de cubrición, o sea que bueno, es una buena opción. Y ya os digo que es multisuperficies, con lo cual si queréis aplicarla sin imprimación podríais hacerlo
tranquilamente. Nos serviría para esto que estamos haciendo, cualquier pintura de decoración de las que usamos habitualmente, pero quería presentaros esta pintura en concreto. Veis que se estira bien, se trabaja bien, es manejable, es bastante gruesa, pero luego pincela muy bien. Yo le voy a dar un par de manos porque el blanco no va a ser el tono final de la botella, pero sí necesito un tono claro para aplicar la servilleta, así que he optado por el blanco porque además las figuras tienen mucho blanco en su decoración. Así que voy a dejar secar totalmente, una hora está seca como para aplicar una segunda mano. Lo que os digo de las 72 horas es el resultado final del trabajo, dejarlo secar muy bien antes de utilizarlo. Pues eso, si lo vais a utilizar para un baño, para un mueble que vayáis a manejar mucho, bueno, ahí sí que antes de utilizar esa pieza es importante dejar secar muy bien, pero bueno, para dar otra mano no es necesario tanto tiempo. Limpia con agua, exactamente igual que las pinturas decorativas que usamos habitualmente. Sí que es verdad que es importante limpiar el pincel rápido porque si se seca mucho, cuesta mucho trabajo después limpiarlo, incluso con disolventes. Estando la pintura exactamente lo mismo ocurre con las manos. He aplicado la segunda mano de la pintura híbrida de Cadence blanca a la superficie de la botella, y una vez que está seca voy a pasar a pegar la servilleta. Voy a utilizar medium de decoupage, en este caso es el medium de decoupage de Artis. Nos serviría cualquier medium de decoupage o una cola blanca un poquito rebajada, eso sí, que tenga una buena transparencia, pues un tipo alquil. Tenemos que mirar que la consistencia de esa cola sea lo suficientemente blanda para que no rompa la servilleta, pero no muy líquida para que no la humedezca demasiado y la rompa con facilidad. Así. Y vamos a quitar las capas de la servilleta que no tienen color. He quitado una primera, pero tiene que haber una segunda. Son dos capas de blanco y una de color, las que traen normalmente las servilletas decoradas. Y nos tenemos que quedar solamente con la de color. Muchas veces este es el paso más problemático. Bueno, me ha ayudado de un bisturí para no romper la servilleta. Lo hacemos con todos los trozos, una primera capa. Parece que ya hemos quitado todo, pero no, rebusquemos que son dos capas las que trae. La primera al recortar se despega muy bien, pero la segunda le cuesta un poquito más. Y vamos con esta tercera. La primera y la segunda. Bueno, de momento voy a sacar las figuras que sé claramente qué es lo que quiero poner, y luego ya miraremos de estas piezas que tenemos aquí cuáles vamos a poner. Bueno, la botella tiene como unas marcas laterales. Voy a poner pues esta figura delante, la colocamos en la postura en la que la vamos a querer poner, empapamos bien la brocha y del centro hacia afuera aplicamos la cola. Una vez que se ha humedecido la
la servilleta con el medium de decoupage, se vuelve muy frágil, con lo cual hay que actuar con mucho cuidado para que no rompa. O sea, quiero decir, si tenemos que volver a... Si tenemos que volver a pasar por encima de lo que ya está húmedo, hay que hacerlo con mucho cuidado para que no nos rompa. Bueno, tiene un poco de curva y eso crea unas pequeñas arrugas. Voy a quitar el exceso aquí mismo en el papel que protege la mesa. Estoy utilizando un pincel plano de pelo suave. Muy importante también utilizar este tipo de pelo, porque un pelo de cerdadura va a hacer que nos rompa con más facilidad. Veis que me salgo de la servilleta sin ningún problema. Bien, vamos a colocar la otra figura masculina enfrente, más o menos. Y exactamente igual. A ver, bien colocada, que esto no tiene reposición. No es como cuando trabajamos con el mistión al agua y los papeles de arroz, que podemos reposicionar. En este caso, una vez que ya ha entrado en contacto, si intentamos levantar, lo lógico sería que nos rompiera. Siempre del centro hacia afuera, y como os comentaba, al tener un poquito de curvatura aquí, se crea una pequeña arruga, yo la estoy dejando en la zona alta del ropaje. Estoy llevando aquí arriba. Vosotros tenéis que buscar dónde molesta menos, dónde pasa más desapercibida. Veis que vuelvo a pasar por encima, pero con cuidadito, para evitar que nos rompa con facilidad. Bueno, nos vamos con las figuras femeninas. Las promediamos aquí entre las masculinas y lo mismo. Trabajamos del centro hacia arriba y luego hacia los laterales. Aquí tenemos menos problemas, ya que el volumen mayor de ropaje lo tenemos en la falda, y la falda está en la zona ancha. La parte de arriba es más estrecha y no nos da problema para adaptarse. Además es una figura más baja y no llega tan a la curva. Bueno, y nos vamos por este lado con la última de las figuras. Y lo mismo, promediamos la separación. Más o menos ahí. Está un poquito torcida. A ver, ahora. Y colocamos del centro hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Un poquito más de cola y completamos. Con la servilleta es inevitable que salga alguna arruga, no podemos estirar nunca tan bien como con lo que es el papel de arroz o el papel de decoupage. Es verdad que se arruga mucho al humedecer y al secar va a tender a estirar, pero en principio sí que arruga. Ahora tenemos estas piezas que había recortado y que no tenía claro si iba a utilizar, y vamos a ver. Voy a utilizarlas aquí entre ellos. Voy a recortarlas al mismo tamaño, porque parece que fueran más grandes unas que otras. Y necesito, para hacer ese montaje que quiero, que estén igual de anchas. Estas dos están prácticamente igual, así que vamos a empezar poniendo estas dos. Bueno, y como antes, estas piezas estaban en el lateral
de la servilleta, que es donde la servilleta viene como perforada para unir las capas. Aquí he quitado las dos capas de una vez. Mirad, aquí están las dos capas. Bueno, ahí normalmente siempre os tenéis que ayudar de algún instrumento, como yo del bisturí, porque es donde están más juntas las capas por culpa de esa perforación. Sin embargo, bueno, aquí me están saliendo muy bien, pero normalmente es la zona en la que se separan peor las dos capas. Y las vamos a poner en el medio entre las figuras, pues a esta altura, por ejemplo. Bien. Ahí. Lo importante es que esté bien vertical. Y que coincida la otra mitad. Muy bien, daros cuenta que ahora, al haber aplicado la primera, la segunda va a ir a una zona que está mojada por el medium de decoupage, así que con cuidadito. Bueno, voy a pegar. Y luego con pintura haré coincidir totalmente, porque vais a ver, ahora os lo voy a enseñar. Bueno, como veis, aquí abajo no se me llegó a juntar y aquí arriba queda un poquito más ancha. Después de que haya secado voy a recortar un poquito y ya con pintura completaré el dibujo, o con los adornos que le pongamos a la botella una vez ya pintada. Bien, nos vamos a buscar otras dos piezas para el otro lateral que tengan el mismo volumen. Yo creo que le sobra un poquito de anchos. Aparece un blanco que en la otra no aparecía, así que voy a cortarlas las dos a la vez, una gotita, para que queden más o menos iguales. Bien. Quitamos las partes blancas. Aquí está la segunda. ¿Veis? En esta en concreto estaba como más unidas las capas por la perforación y por eso ha costado más abrirla. Vamos a ver la otra mitad. La primera aquí está y vamos con la segunda. Muy bien. Perfecto. Pues nos vamos justo enfrente. Miramos la altura, que nos quede más o menos a la misma altura que las otras, que sí parece, más o menos ahí. Vale. Vamos con un lateral y ahora con un poquito más de cuidado, por lo que os digo, porque está húmeda la pieza de base y nos va a costar un poquito más que no nos rompa.
al humedecerse con la que está debajo. Perfecto, dejamos secar y damos una segunda mano de cola. Ha secado la primera mano, vamos a dar la segunda mano de cola, y una vez que haya secado muy bien esta segunda mano de cola, veis que la doy también saliéndome de la servilleta sin ningún problema. Una vez que haya secado esta segunda mano de cola, voy a retocar las zonas que se me hayan podido estropear, como por ejemplo en esta parte de arriba vais a ver que ha roto un trocito de servilleta porque se me ha pegado con el dedo cuando la estaba apartando al estar muy húmeda. Igual que aquí se ha estropeado un poquito en la base porque se ha pegado en el papel. Bueno, eso lo voy a retocar con un poquito de pintura. Tengo más servilletas, podría cambiarla, pero es tan poquito que no merece la pena. Y aquí arriba, ese punto aquí rojo, hay que retocarlo con pintura, igual que rellenar las zonas donde no se juntan. Así que es lo primero que voy a hacer una vez que seque bien la mano de medium de decoupage. Bueno, tengo aquí pinturas decorativas de las que usamos habitualmente en manualidades, unas pinturas que sean mates o satinadas, en los tonos que me interesa para retocar, y es lo que voy a hacer ahora en primer lugar. Está bastante seca ya el medium de decoupage. Si quedara mucha arruga podríamos incluso con un papel de horno poner un papel y con una plancha a una temperatura media ir aplicándola suavemente para que estire, pero ha quedado bastante estirada, así que no es el caso de que la necesitemos. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando sobre una superficie de cristal, con lo cual no podemos poner una plancha con mucho calor que nos vaya a rajar el cristal, pero bueno, a pequeños toques podríamos ir alisando si fuera necesario. En este caso ya os digo que no va a resultar necesario, así que podemos directamente pasar a hacer pequeños retoques. He buscado los colores entre los que tenía, los más parecidos a lo que tengo aquí. Voy a dar una primera pasada y si tengo que retocar un poco el color, lo retoco. Teniendo aquí, bueno, rojo, azul, amarillo y blanco, lo normal es que pueda hacer prácticamente cualquier gama que me interese, pero bueno, el rojo veo que me vale perfectamente tal cual. Me hace bastante buena aproximación, así que voy a ir retocando puntualmente donde necesito ese tono. Ahí. Aquí abajo. Un poquito aquí arriba. Vale. Esto va para azules. Vale, y ahora voy a mirar las figuras. Esto que tengo que completar aquí abajo le falta una gotita de rojo aquí, muy poco. Una gotita aquí. Aquí vendría azul y aquí vendría otra tira roja. Bien. Confirmamos el resto. Un poquito aquí en el sombrero, más que nada por perfilar un poquito el corte que le di a la servilleta, que no estaba muy redondeado. Voy a redondear un poco la parte alta de la corona. Vale, voy a hacer lo mismo en la otra corona. Vale. Limpiamos el pincel del rojo, nos vamos al azul. Bueno, este sí que necesita un poquito más de oscuridad. Voy a echarle un
poquito de nada de rojo, que creo que me va a bastar, pero si no podríamos buscar un negro. Bueno, con la punta de rojo es suficiente, ¿eh? El rojo nos va a moratar un poquito la pintura, y con esa gama es más que suficiente para igualar. Un pincel suave para hacer este tipo de retoques, de pelo suave pero firme, es muy importante para que vaya donde queremos. Un pelo suave pero sin firmeza no va a tender a la orden de nuestra mano, así que hay que ir buscando el tipo de pelo que nos interesa. Generalmente para este tipo de retoques o para hacer pequeñas pinturas, a mí el que más me gusta es el pincel de pelo de símil de Marta. Es un pelo sintético, parecido al de Marta Cibelina auténtico, pero un poquito más firme que el auténtico. Aparte de que el auténtico es un pincel muy caro, muy de bellas artes, quiero decir, no es necesario para estos trabajos, pero además es excesivamente blando para esto. Necesitamos algún pelín más firme, y el sintético que lo imita nos lo consigue bastante bien. Vale. Esto también está. Voy a mirar esta parte de abajo de la reina. Vale, miramos el resto de las figuras y no necesitan intervención del azul. Nos vamos al amarillo. El amarillo sí que necesita, yo creo que también una gotita de rojo, muy poco, pero vamos a probarlo primero. Sí, necesita nada, muy poca cantidad. Voy a apartar un poquito aquí y cuando ya no tengo prácticamente nada en el pincel, se lo incorporo. Veis que enseguida peca de naranja en cuanto nos pasamos con el rojo, así que voy a volver con un poquito más de amarillo, porque el rojo es muy escandaloso con muy poca cantidad. Pero perfecto, esta gama es la que necesitaba. Vale, ahí tenemos muy poquito que retocar, y aquí de amarillo nada, así que nos vamos con la reina, que era la que más necesitaba del amarillo. Bueno, vale, y aquí también. Y ahora con un poquito del azul hago el dibujo que se ha comido encima del amarillo. A esta altura, si no lo retoco, no sería apreciable, ¿eh? Pero bueno, ya que tengo las pinturas aquí preparadas, voy a hacerlo. Aprovechar para marcar un poco más estos dibujos. Vale, perfecto. Bueno, y solamente queda retocar con el blanco. Muy importante que el pincel esté muy limpio, porque el blanco nos va a sacar todos los tonos. Bueno, y con el blanco, bueno, voy a retocar un poquito aquí fuera, que se me fue el fondo. Esto no necesita blanco. Aquí un poquito. Y esta pieza.
y voy a comer en la parte de abajo lo que me he pasado, porque le he hecho más de lo que tenía en el otro lado, así que una vez pintado lo que hago es marcar la línea exactamente. Vale. Perfecto, muy bien. Voy a dejar secar muy bien estos toques de pintura y antes de seguir, lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser darle tonos al fondo de la botella, que eso ya será para la siguiente sesión, pero sí que le voy a dar una mano de barniz a lo que es el papel para protegerlo, un barniz satinado o mate al agua que me proteja un poquito las figuras, para que a la hora de pintar sin mancho sobre ellas poder limpiarlo con facilidad. El medium de decoupage nos lo protege bastante bien, pero es un poco gomoso y a veces la pintura se incrusta, digamos, en el propio producto y es difícil hacer una buena limpieza. Así que me voy a curar en salud y voy a ir protegiendo pasos para evitar males mayores. Así que dejamos secar totalmente y damos una mano de barniz para dejarla preparada para la siguiente sesión. Bueno, voy a usar barniz mate, en este caso voy a usar el de Vallejo con el mismo pincel con el que apliqué el medium de decoupage. Voy a aplicar el barniz. Me puedo salir también exactamente igual, al ser totalmente mate el barniz no nos va a dar problemas de que nos agarren bien las pinturas encima, así que puedo salir, si no iría con un pincel un poco más pequeño para ajustarme más al diseño, y se lo doy sabiendo que lo he dado bien en todas partes. Si tuviera dudas de que me hubiera quedado uniforme, lo que daría sería una segunda mano, pero bueno, dándole así a conciencia, sabiendo que hemos pasado por todas partes, vamos vigilando que no nos quede ningún resto ni de papel, ni de polvo, ni de cola que no nos interese. Y como os comento, así en la siguiente sesión, una vez que nos pongamos a trabajar con pinturas, tenemos la seguridad de poder limpiar si llega el caso de que tengamos que hacerlo. Bueno, con esto rematamos por hoy. En la siguiente sesión ya daremos color al fondo de la botella y seguiremos trabajando sobre ella. Cualquier duda que os surja me la podéis dejar, como os comento, siempre en el foro del campus, y diariamente intentaré ir solventando. Y si no, el jueves en clase hablamos sobre cualquier tema que se os ocurra. Buena semana, un saludo.